Déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Es una discapacidad física que afecta el movimiento y la postura. Es una discapacidad la más frecuente en la niñez y se estima que 17 millones de personas en el mundo la padecen. Así que hagamos conciencia de la parálisis cerebral. Y quiero darle la bienvenida a la doctora María José Mendoza. Ella es gastroenteróloga pediatra adscrita al Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Materno Infantil del Estado de México. ¿Cómo estás, querida María José? Hola, buenas tardes, Ethel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Vamos a hablar de esto que es la enfermedad inflamatoria intestinal en los pequeños, que es un padecimiento crónico que se puede confundir con muchas afecciones estomacales y desgraciadamente es potencialmente mortal y normalmente no se detecta a tiempo. Cuéntame un poquito de qué se trata. Aquí entiendo que el diagnóstico puede tardar muchísimos años y complica esta situación de los pequeños y hay muchos sangrados al evacuar cuando van al baño, dolor abdominal y también pérdida de peso, ¿no? Porque pues hay muchísima alteración en su sistema gastrointestinal. Así es, Ethel. Desgraciadamente es una enfermedad pues que puede tener muchísimas manifestaciones, es una enfermedad multisistémica y que las manifestaciones se pueden confundir con otras enfermedades, ¿no? Desde una diarrea aguda, una diarrea crónica, pero es muy característico que en la enfermedad inflamatoria intestinal pues se agregan otros datos que podemos considerar de alarma, como las evacuaciones con pérdida de sangre, las evacuaciones muy líquidas, hay pérdida de peso, muchas veces los niños dejan de crecer y pues lo que nos preocupa mucho es que nos damos cuenta que la mayor parte de los niños tardan hasta 4 años en llegar a un diagnóstico No, certero, bueno, ¿no? 4 años, imagínate 4 años con sangrados, con pérdida de peso, hay un deterioro enorme con estos pequeños, ¿no? Así es, Ethel. Normalmente cuando los diagnosticamos, pues ya tienen una detención de crecimiento muy importante, van al menos 4 o 8 centímetros por debajo de lo que deberían ir. Ya hay afección en otros órganos, hay dolor articular, y entonces entre más nos tardemos en diagnosticarlo, más complicaciones existen. Por eso es muy importante que se reconozca de forma oportuna para poder dar el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cuándo es como el tiempo, no sé si es de meses o recién nacidos o al cierto tiempo de ya con algunos años, estos pequeños que tal vez se presenta con mayor intensidad? Entiendo que es una La, enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Exactamente. Sabemos que hay un pico de incidencia más o Ujú. menos entre los 13 y los 20 años de edad, pero es importante saber que 20% debuta antes de los 20 años y de este 20% hasta un 5% puede debutar en los primeros 3 años de vida. O sea, no se descarta por la edad del paciente. Tenemos bebés tan chicos como un mes de vida en Ay, los que no. podemos llegar a Sí. hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo en mente y reconocerlo, mandarlo con el médico especialista. Entonces, de 13 a 20 años es el pico etario más importante, que es, Dentro de la edad pediátrica, sí. sí, dentro de la edad, bueno, ya los 20 ya no son tan pediátricos, pero sí, o sea, empiezan a los 13, pero hay pequeñitos que lo pueden presentar. La primera sintomatología sería sangrado al evacuar. Puede variar mucho, puede ir desde un dolor abdominal crónico, sangrado en las evacuaciones, pérdida de peso. Los síntomas más frecuentes son dolor, pérdida de peso, Ujú. diarrea con sangre, ¿no? Pero hay niños que simple y sencillamente tienen el dolor abdominal y la detención del crecimiento. Entonces, como es un espectro tan grande de síntomas, es por eso que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Entonces, tal vez podríamos decir que el más frecuente sea el dolor abdominal crónico seguido de la presencia de sangre en las evacuaciones. Dime una cosa, Marijose, ¿con qué enfermedad se confunde? Si los chavos están, los niños o los chavos, ¿no? Porque ya estamos hablando de 13 a 20, un gran porcentaje también pequeños, dicen, me duele la panza, ¿qué dicen los papás? Ah, bueno, desde lombrices, te hizo mal, te cayó mal, cualquier cosa, ¿con qué enfermedad se confunde? La más frecuente con infecciones, de hecho, la mayor parte de los niños que llegan ya con nosotros, pues ya llevan más de 10 antibióticos, ¿no? Ay, Y no no. se quita el cuadro gastrointestinal de diarrea con moco, sangre, como puede además haber fiebre algunas veces, pues es que muchos médicos se pueden confundir con la parte de infecciones o incluso en el hogar, ¿no? Nos llegan niños que la misma mamá empieza a sacar medicamentos del anaquel y les Sí. empiezan a dar, ¿no? Entonces ya llegan multitratados y puede confundirse también con la colitis
colitis o esta llamada síndrome de intestino irritable. irritable, nada más que a diferencia del síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal pues cursa con estos datos de alarma, ¿no? Un síndrome de intestino irritable nunca vamos a tener pérdida de peso, no va a haber detención del crecimiento y no vamos a tener evacuaciones con moco y sangre. Entonces, cuando nos ponemos un poquito minuciosos, pues no es tan difícil empezar a sospechar que puede haber algo más, ¿no? Ya. ¿Qué lo causa, Marijose, doctora Marijose Mendoza? ¿Qué causa esta enfermedad inflamatoria intestinal? Es multifactorial. Esto quiere decir que se tienen que juntar muchos puntos para que desarrollemos esta enfermedad. Sabemos que el bajo consumo de frutas y verduras, una alteración en la microbiota intestinal que justo viene derivado de este bajo consumo de frutas y verduras en los niños. Y también del abuso de antibióticos, ¿no? Y todo el abuso de antibióticos es importantísimo, que yo les digo, ¿no? Está el moquito escurriendo y ya estamos dando un antibiótico para tratar de mejorar justo esta parte. La mayor parte de las infecciones en los niños no van a requerir de un antibiótico y aún de las que podrían llegar a requerir un antibiótico, hasta 80% se puede autolimitar. Eso quiere decir que la mayor parte de las veces no lo vamos a requerir. Y otra, el incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Ya todo lo queremos empacado, ya vemos hasta manzanas que vienen empacadas, ¿no? Peladas. Entonces, entre más natural sean los alimentos, mejor va a estar toda esta población de bichitos buenos que viven en nuestro intestino, que se llaman microbiota y que nos ayudan a regular el estado inmunológico de nuestro intestino y disminuir las probabilidades de sufrir una enfermedad de este tipo. Y otro punto importante, también vemos que entre más pequeño es el niño, más probabilidades existen de que haya algo genético de por medio, ¿no? Por ejemplo, mamás con lupus o familia con enfermedades autoinmunes. También podríamos tomarlo como un factor de riesgo entre más pequeña es la edad en la que se hace el diagnóstico. Y otro punto súper importante y que yo insisto mucho, lactancias maternas prolongadas, ¿no? Entre más corta sea la lactancia, más probabilidad, exactamente, la lactancia protege contra este tipo de enfermedades. Y sabes que, si me equivoco me corriges, querida doctora Marijose Mendoza, es una enfermedad funcional, entonces no hay como algún cambio anatómico que esté ocasionando este dolor, así como el síndrome de intestino irritable. Entonces, a muchos padres como que quieren ver algo que está mal y tal vez no es algo que esté mal anatómicamente, sino es en la función. Fíjate que el síndrome de intestino irritable sí lo conocemos dentro del grupo de trastornos funcionales, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal sí vemos cambios. No es tanto que esté chueco, ¿no? O que algo esté mal conectado, que hay alguna alteración. Que eso se espera, ¿no? Como que dices, algo está mal conectado porque no puede dolerte todo el tiempo el estómago. Exacto. Este solamente lo podemos diagnosticar por medio de una endoscopía y con la toma de biopsias, ¿no? Entonces, las biopsias, el patólogo, que en este caso es nuestro mejor compañero para llevar a un diagnóstico certero, por medio de la revisión de las biopsias en el microscopio, pues nos ayuda a descartar o confirmar el diagnóstico y nos apoyamos algunos estudios en sangre. Muchas veces puede existir anemia, pueden existir algunos marcadores que llamamos de inflamación y que los encontramos elevados. O sea, hay inflamación y se nota en las células, en estas biopsias y en marcadores en sangre. Y eso es lo que ayuda al diagnóstico. Que ahora que regresemos de una pausa, querida Marijose, amigos, vamos a hablar de cómo se trata. Así que es importante el diagnóstico oportuno. Volvemos. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con la doctora Marijose Mendoza sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en los niños, ya que es una enfermedad que pues es potencialmente mortal si no se diagnostica y se trata, ¿no? Así es, Ethel. Si no la diagnosticamos de forma oportuna, las complicaciones pueden incluso llevar a la muerte. Las complicaciones, porque es una baja de peso, anemia, ¿qué otra complicación si no hay un diagnóstico y un tratamiento? Puede llegar a ser una enfermedad multisistémica donde hay afección de otros órganos en el cuerpo. Por ejemplo, puede asociarse hepatitis, puede haber inflamación incluso del páncreas, del intestino, articulaciones. Entonces, pues a fin de cuentas empiezan a liberarse muchos factores que llamamos inflamatorios y estos pueden empezar a inflamar otras partes del cuerpo, ¿no? Y a nivel intestinal puede incluso existir perforaciones del intestino si no damos tratamiento de forma oportuna. Ok, comentabas que para el diagnóstico es necesaria una endoscopía donde se hace una biopsia, también algunos estudios de laboratorio donde se ve esta respuesta inflamatoria, ¿no? Exactamente.
Algunos estudios de laboratorio iniciales que podemos solicitar, por ejemplo, es una sustancia que se llama calprotectina. Esta calprotectina es un marcador inflamatorio que se libera por unas células de defensa en nuestro cuerpo que se llaman neutrófilos, y estos neutrófilos liberan esta calprotectina en la popó, y cuando la encontramos muy alta, pues puede ser más sugestiva de que efectivamente este dolor abdominal crónico o esta diarrea pueden ir en relación a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que te comentaba, ¿no? La anemia, podemos encontrar elevación de una sustancia en sangre, o bueno, más bien de un marcador en sangre que se llama velocidad de sedimentación globular. Y finalmente en las biopsias, pues encontramos datos de una inflamación crónica, ¿no? Y buscamos algunos datos específicos que nos ayuden a diferenciar entre si es algo infeccioso o es algo inflamatorio. Y dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal existen dos vertientes, una que se llama enfermedad tipo colitis ulcerativa y la otra que se llama Crohn. Entonces también las biopsias nos ayudan a diferenciar entre estos dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal y poder dar el tratamiento más adecuado a nuestros pacientes. Ahora, he escuchado mucho acerca de la enfermedad de Crohn, pero ¿en qué se diferencia de la primera, de la colitis inflamatoria ulcerativa? La colitis ulcerativa se sitúa única y exclusivamente en el colon, que es la última parte del intestino, y la enfermedad tipo Crohn se puede localizar en cualquier parte del tracto digestivo, o sea, desde la boca hasta todo el intestino grueso, exactamente. Entonces, son diferencias que nosotros podemos encontrar y que también muchas veces nos ayudan a explicarle al paciente qué vamos a esperar, ¿no? ¿Qué esperamos de tu enfermedad? ¿Qué tratamientos te podemos ofrecer? Y cómo va a evolucionar y qué complicaciones vamos a tener de acuerdo a cada uno de los tipos de enfermedades. ¿El tratamiento en qué se basa, María José? Usamos medicamentos que se llaman antiinflamatorios, es decir, que detienen esta respuesta inflamatoria. Imagínate que esta enfermedad es una enfermedad en la que mi cuerpo está atacando a mi propio cuerpo, ¿no? A nivel intestinal. Entonces tenemos que detener esta respuesta inflamatoria. En un inicio podemos usar fármacos como los esteroides, la prednisona, por ejemplo, y de acuerdo a la evolución del paciente, pues podemos ir escalando este tratamiento. Los preferidos o los que podríamos decir que nos gustan más en la etapa pediátrica, porque son los que tienen menos complicaciones derivadas del mismo uso del medicamento, son medicamentos que llamamos biológicos o anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, que esta sustancia es una sustancia que está muy elevada en estos niños y que está como haciendo que esta respuesta inflamatoria se perpetúe o se alargue, ¿no? Entonces es cortar por completo esta respuesta inflamatoria y lograr que haya una remisión de la inflamación a nivel intestinal. Así es. ¿Esta enfermedad se cura o se controla? Ya me imagino que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque nuestro propio sistema de defensa está reaccionando y nos está atacando a nosotros mismos. Exactamente, es una enfermedad autoinmune. Hablaríamos más bien de control. En algunos casos, la verdad es la minoría, podemos llegar a hablar de una curación cuando ya tuvimos a un niño que pasó más de cierto tiempo completamente asintomático, que nos permitió quitarle los medicamentos y no volvió a presentar datos de enfermedad. Podríamos decir que está curado, pero fíjate que aún en esos niños los tenemos que seguir vigilando porque podría ser que en un futuro o cuando se vuelven adultos, con esta carga de hormonas que hay en el cuerpo, pueden llegar a presentar otra vez síntomas. Entonces, somos bastante conservadores en los niños y a veces como que procuramos no retirar medicamentos de forma temprana. Incluso podemos esperar a que exista adolescencia o esta maduración sexual antes de quitar el fármaco para evitar una recaída derivada de esto. Así es. Aquí lo importante es el diagnóstico oportuno, que piensen en esta enfermedad inflamatoria intestinal y que busquen la ayuda necesaria porque podríamos evitar una catástrofe. Así que vayan al especialista con los líderes de opinión. Doctora María José Mendoza, muchísimas gracias.